Así que a partir de ahora empiezo a grabar. Bien, esto es... Solo Sí, sí, decime. lo que me quedó un poco colgado fue lo del tema de falacias. Bien. Lo que pasa que Me falacias... gustaría, Sí, sí. Falacias es un tema que en realidad, más que un tema, era más bien para darle chance a las personas que les faltó el foro de dilemas morales. ¿Ah? No estaba pensado como para que fuera un tema, sino de alguna manera era como darle una chance a esos estudiantes que por temas de personales o de matriculación no pudieron hacer esa primera actividad, entonces numéricamente estaban faltándole una actividad para promediar o para llegar a la posibilidad de exonerar. Entonces, falacias estaría dentro de lo que es argumentación, ¿ah? Pero yo no vi este año ese tema. Y no es obligatorio y no es algo que yo vaya a preguntar, por lo menos de mi parte, en el examen. Yo sé que Valeria hizo más hincapié en esto, en la parte informal de la argumentación, y yo hice hincapié más en la parte más formal. Entonces, esa actividad era solamente para compensar y un trabajo extra, pero no va a ser algo obligatorio y no es algo que les tenga que preocupar para el examen. Obvio que si quieren saber algo porque les interesa o hay alguna duda que tengan y que me la quieran preguntar, ningún problema. Muy bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, en argumentación, que fue la segunda unidad que trabajamos, la importancia de la argumentación la podemos ver recién cuando empezamos a trabajar ética. ¿Ah? Porque cuando empezamos a trabajar ética y moral hay una parte del material donde se relaciona la ética con el conocimiento, con el razonamiento. Una persona incapaz mentalmente, un niño, un discapacitado, una persona con deficiencias intelectuales que no logra reconocer la diferencia entre el bien y el mal, no tiene la capacidad ni de razonar ni de argumentar. O sea, nosotros tenemos la capacidad de explicar el por qué tomamos diferentes opciones morales. Entonces, argumentación va por esa línea. Cómo cuando nosotros tomamos una decisión moral, por ejemplo, no sé, sancionar a un empleado, cuando argumentamos en un informe, cuando estoy pensando en el trabajo del prevencionista, la argumentación es básica. Entonces necesitamos algunos elementos de cómo razonar correctamente, cómo argumentar correctamente. Esta unidad básicamente me habla más que nada de los tipos de razonamiento, deducción, inducción, y acá teníamos esos 5 tipos de razonamientos inductivos que aplicamos en el caso de Doctor House, en esa parte de la serie, donde podíamos aplicar todos los tipos de razonamientos. Si yo les tuviera que decir, bueno, ¿hay alguna cosa más importante que otra acá en argumentación? Y bueno, no hay duda que hicimos más hincapié en la inducción que en la deducción. ¿Ah? ¿Y por qué hicimos más hincapié en la inducción que en la deducción? Porque en la vida diaria y en el trabajo de ustedes utilizamos mucho más razonamientos de corte inductivo, razonamientos que amplían mi conocimiento, razonamientos que me dan información nueva. Sí, son falibles, pueden fallar, pero son los que me aportan conocimiento e información. Entonces hicimos un claro hincapié en eso, en esta unidad. Luego, una segunda parte de esta unidad fue
las teorías sobre la verdad, lo relacionamos con el hilo de Twitter y esta parte fue mucho más reflexiva en el sentido de ver cómo la opinión pública ante los temas más importantes, los temas de actualidad, están centrados en lo que dicen las redes sociales, lo que se comenta, lo que aparecen en portales, y sin verificar previamente las fuentes. Entonces, ante la pregunta ¿qué es la verdad? Y cómo reconocer una noticia verdadera de una noticia falsa, una buena información de la que no lo es, tenemos que saber qué es la verdad y cuáles son sus criterios. Si en algún momento ustedes tienen alguna duda o pregunta específica, puntual, algo que no les haya quedado claro, me paran sin problemas. Y luego la parte más específica, o por lo menos el curso, que más que nada es un curso que es un año dividido en 2 semestres, va de lo más general a lo más específico y particular. Yo les vengo diciendo que en el próximo semestre, el final del semestre, es el análisis del código ético de su profesión, pero eso no podemos llegar hasta ese grado de especificidad sin ver lo más general. Y luego empezamos con ética y moral, viendo este material que habíamos, del cual ya hice un zoom, que de hecho ustedes lo pueden volver a ver en el canal de YouTube, que es ética profesional campus virtual. Es la sigla, la primera letra de cada palabra. Ahí ustedes tienen ahí tienen el Zoom donde se explica mejor, o donde yo explico mejor en función de las preguntas de ustedes, ese material. La diferencia entre ética y moral, los juicios éticos y los juicios morales, la relación con el conocimiento, la diferencia con el derecho, etc. Después teníamos para qué sirve la ética, de Adela Cortina, y cómo ella tiene la postura de que la ética no es contraria a la lógica empresarial, a la lógica de tener ganancias, a la lógica de producir, a la lógica de generar riquezas. Al contrario, la ética incluso abarata costos. Si nosotros, y ustedes lo sabrán mejor que yo, si se invierte en seguridad, se gana y se evita muchos otros problemas, que son muchos peores. Bueno, esta parte de la unidad va por esa línea. ¿Para qué sirve realmente la ética? Nos muestra cómo la ética es fundamental para la vida, incluso para la lógica empresarial y sobre todo en la lógica empresarial. También vimos la estructura del acto moral y la clasificación de las teorías. Las teorías teleológicas, las teorías deontológicas, las teorías hedonistas, las teorías que son autónomas y heterónomas, todas clasificadas según la pregunta. Es un videíto corto donde ahí tienen la clasificación. Y por último terminamos con 2 teorías específicas. La teoría teleológica y eudaimonista de Aristóteles y la teoría hedonista de Epicuro, donde ustedes tenían que elaborar el audio, el cual fue muy gratificante para mí por lo menos escucharlos, conocerles las voces. Por un tema de tiempo y porque es imposible, yo no voy a ponerme a explicar nuevamente cada tema, pero sí, de alguna manera, que veamos un pantallazo o el hilo conductor de todo el curso y ver si ustedes tienen preguntas específicas, dudas puntuales sobre alguna de las unidades o temas. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Estás con el...
Sí, No, el tema este del audio este que grabamos, sí. este, no me quedó muy claro lo de la teoría hedonista, cómo vincularlo con Con la nuestra carrera, tarea. Sí. claro. En realidad, yo creo, al igual que la mayoría, porque de hecho, de las 3 regiones, que son aproximadamente entre 30 y 40 estudiantes por región, y yo tengo 3 regiones, Mm. el 80-90%, si no más, eligió Aristóteles, que tiene un vínculo muy fuerte con la carrera. Pero Epicuro y la teoría hedonista, porque es buena tu pregunta y me parece interesante aclararlo ahora. A ver, el chat, perdón, no tengo cámara. No pasa nada, Sí, sí. Luz, no hay problema. Eh, es interesante de que el concepto hedonista, cuando uno dice, bueno, este autor es hedonista, y hedoné viene de placer, uno se Sí. hace la idea bueno, de que Epicuro lo que quería era pasarla bien o vivir una vida placentera, entendiendo el placer como lo entendemos en la actualidad, como placeres sensoriales. Y es muy, muy diferente. Al contrario, Epicuro es muy austero, tiene una filosofía de la austeridad. Yo creo que eso es un valor dentro de la economía y dentro de las empresas. La correcta administración, la austeridad, el cómo llevar adecuadamente, controlar adecuadamente el dinero invirtiendo en lo que es necesario. Para Epicuro, los placeres no son todos iguales. De hecho, más adelante, ya en el eh, siglo XX, XIX, no, siglo XX, Stuart Mill dice que, tomando Epicuro, que alguien que no reconozca que existen otro tipo de placeres más que los físicos, no se diferencia de un animal, no se diferencia de un cerdo. Hay placeres que no son físicos, hay placeres que son mentales, que son espirituales. Para Epicuro los placeres pueden ser naturales y necesarios, naturales y innecesarios, o no naturales y no necesarios. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con esos placeres que son naturales y no necesarios, o ni naturales ni necesarios. Pero satisfacer esas necesidades básicas o incluso algo más de una manera lo más austera posible es un valor. Y relacionándolo con los miedos, porque lo que hablaba Epicuro era de evitar esos 4 temores, el temor a la muerte, a los dioses, al futuro y al dolor, de alguna manera es lo que nos guía en la vida. Sobre todo creo que en la carrera el evitar muertes innecesarias, evitar dolores innecesarios, evitar pérdidas innecesarias es fundamental. No está tan vinculado como Aristóteles a la carrera, pero sí creo que de una forma más general, de una forma como un poco más amplia y más aplicable casi a cualquier cosa, creo que evitar el temor es fundamental. ¿Y cómo se evita el temor? Creo que ahí Epicuro coincide con Aristóteles que la sabiduría y la prudencia son fundamentales. Yo no puedo evitar el temor porque gran parte del temor es la ignorancia. Justamente a veces le tememos a lo que desconocemos. Y ustedes La mayoría sabrán de las veces. que en la carrera de ustedes, yo creo que un trabajador que realmente está bien capacitado y bien concienciado para, como decían ustedes en sus audios, para generar un entorno seguro, una cultura de seguridad. No es simplemente bueno, me está mirando el prevencionista, me voy a poner el casco o voy a tomar determinada medida para tapar el ojo, sino el generar esa cultura, eso de interiorizarlo. Ahí está relacionada la prudencia. La prudencia es una virtud y es algo interno, no algo que viene de afuera. ¿Tá? Y bueno, creo que se vincula, no tanto como Aristóteles, pero que podría vincularse de esa manera, desde el lado de evitar los temores y también esta política o esta cultura de
austeridad que propone Epicuro y como de equilibrio que se puede llevar a todo ámbito. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Creo que yo por ahí estoy bien. Perfecto. Bueno, hablando un poco respecto a la modalidad del examen, va a ser un examen que va a tener varias partes, un cuestionario para los temas que tenemos en común, todas las regiones, y después una parte que es una especie de tarea, pero más corta y más concreta, respecto a los temas que tenemos diferenciales. Esa consigna va a tener preguntas optativas y obviamente que cada región va a optar por aquella que trabajó en su aula, ¿no? Por ejemplo, sé que Valeria trabajó una unidad que se llama la filosofía en tiempos de pandemia, vinculándolo a los temas actuales, y más general, ¿no? La filosofía en general. Y yo trabajé de forma distinta y esa unidad no la trabajé. Entonces, mientras que en el cuestionario todos los estudiantes van a tener el mismo cuestionario y ese cuestionario va a tener aproximadamente una hora para realizarse, la segunda parte, o sea, todo el escrito, que es tanto el cuestionario como la tarea, no puede superar las 2 horas por reglamento. Entonces el cuestionario va a durar, o ustedes van a tener para resolverlo aproximadamente una hora, y una hora para resolver la tarea. Como no hay manera de temporalizar la tarea, la voy a activar una vez que se haya cerrado el horario de entrega de los cuestionarios. Entonces, hacen primero el cuestionario, luego se habilita la tarea, hay una hora para resolverla y después tenemos un tiempo para corregir. Hay aproximadamente 25 estudiantes en actas para este periodo, por ende, si se presenta la mitad o más, tenemos ya bastante tiempo de corrección, ¿no? Yo creo que capaz que en 2 horas quizás podamos terminar de corregir y bueno, y ahí se va a ver si es necesaria en algún caso una instancia oral. Sabemos por reglamento que el estudiante que llegue a calificación de 7, o sea, 7 en promedio de las 2 tareas, pero con un mínimo en cada una, ¿no? No es posible sacarse 2 en el cuestionario y 1 en la tarea. Tiene que haber un cierto equilibrio que permita llegar al 7 en ambas, pero con una base en cada uno. En eso todavía no estamos de acuerdo, o sea, todavía no lo conversamos tan a detalle como para ver cuál es la calificación mínima en cada parte del escrito. Yo creo, o por lo menos como lo haría yo, sin todavía consultar con la otra parte del tribunal, sería un mínimo de 4 en cada parte. O sea, no se pueden sacar menos de 4, ni en el cuestionario ni en la tarea. Promediar 7 entre las dos. Si se promedia 7 entre las dos, no hay instancia oral. Y si no llegan a 7, o sea, tienen más de 5 y menos de 7, o sea, 6, se va a tomar un oral por Zoom y nosotros lo vamos a ir notificando en el momento. Es importante que sepan que yo voy a estar conectada desde que empieza hasta que termine el examen, pendiente de ustedes. Las otras partes del tribunal también, que es como corresponde, vamos a estar conectados para resolver cualquier duda o pregunta. Y yo entiendo que como ustedes tienen responsabilidades, seguramente tengan que trabajar y bueno, saben que pueden pedirse este día por estudio,
yo creo que lo mejor va a ser comenzar aproximadamente a las 9 de la mañana, pero eso se va a notificar con tiempo, así que no se preocupen. En esta semana, al correr de esta semana vamos a llegar a esos acuerdos. Perdón. El examen, ¿cuál es la fecha? Es el lunes 13 el examen, o sea, y hoy es viernes. Perdón, No tenemos mucho tiempo. Tiempo. Claro, perdón que me mareé. Bueno, perfecto. Entonces, lo vamos ahora a la brevedad. Yo me voy a comunicar con los otros dos miembros del tribunal y vamos a empezar, o sea, en este tribunal estoy yo que tengo la mayor parte de las regiones, Valeria que tiene la región 4 y después un tercer miembro que no es de la asignatura. Lo vamos a arreglar entre Valeria y yo y a decidir el horario, y si es por mí, yo se los confirmo más tardar mañana, es en la mañana, comienza en la mañana, aproximadamente a las 9, si llegamos a un acuerdo, aproximadamente a las 9, tienen una hora, de 9 a 10 para hacer el cuestionario. Cuando se termine ese periodo se habilita la tarea, de 10 a 11, y luego 2 horas de corrección, ¿ah? Y pasado ese tiempo de corrección, o cuando terminamos de corregir, quizás yo digo 2 horas, pero lleva más, o quizás lleva menos, les aviso quienes aprueban en el momento y quienes tienen que pasar a oral. El oral no dura más de 30 minutos y es vía Zoom. Se publica ahí mismo en el aula los datos necesarios para que se conecten, y bueno, también van a estar en el Zoom las otras profesoras verificando que se cumpla con el reglamento y que no haya ningún tipo de irregularidad. No sé si tienen alguna otra pregunta respecto a eso. También se les va a dar las constancias laborales en el mismo día, así que en lo que atañe al funcionamiento del examen es ese. Un escrito que va a tener 2 partes y, si es necesario, un oral que no excede a los 30 minutos por reglamento. Tengo una consulta. La parte oral, ¿la coordinamos con ustedes cada uno a una hora o entramos todos juntos? Lo que pasa es que primero tenemos que ver quiénes son las personas que van a estar en esa instancia. De antemano, yo como todavía no sé quién puede llegar a aprobar en el escrito y quién no, pero les vamos a decir y vamos a poner horarios para que ustedes no tengan que estar ahí conectados de forma innecesaria, ¿tá? Seguramente lo hagamos por orden alfabético, por orden de apellidos, y les demos un horario, pero primero de todos los que están en situación de dar examen, ya vemos, por ejemplo, de todos, hoy se han conectado 9 personas. Yo creo que ustedes tienen un interés en darlo ahora, porque si no, no estarían conectados. Quizás pueda haber alguno más que no se pudo conectar y que lo va a dar, pero no creo que la totalidad se presente, y de esa totalidad, algunos van a perder directamente, espero que nadie, algunos van a salvar directamente, y no creo que sean muchos. Por experiencia de los años anteriores, de los 4 años que hace que trabajo en campus virtual, he tomado solo un oral, así que no sé si va a ser necesario. ¿tá? De ser necesario, se les avisa en el momento, y sí, vamos a organizarnos para poner horarios, porque creo que eso es mucho más prolijo y hace que ustedes no estén ahí pendientes. Y la profe, y la calificación del escrito, ¿tenemos que estar atentos a plataforma o nos avisan a cada uno? ¿Cómo es? Yo lo que hago es avisarle a todos mis alumnos una vez que aprueban. De todas formas, está en el aula del examen está el calificador, y así como ustedes acceden al calificador del aula de la región de cada una, ustedes van a acceder al calificador del aula de examen, y ahí automáticamente está la nota del cuestionario. Cuando vamos evaluando la tarea, automáticamente aparece la nota de la tarea, y ustedes van actualizando. Si están muy ansiosos, van actualizando, y ya enseguida se ve si
si nosotros hemos corregido o cómo vamos con la corrección. Porque no sabía cómo funcionaba. De todas maneras, yo generalmente el fallo final, una vez que lleno las actas, les envío a los estudiantes si aprobaron o no aprobaron. Bien, bueno. Muy bien, nos quedan 7 ¿Le minutos. Sí. puedo preguntar una cosa? Disculpa, entre las dos partes que tenemos, las dos son escritas, ¿son de explayarse, de escribir, o van a ser todas como de opción? Digo por los tiempos que nos lleva cada una después. Sí. La primer Por parte, más que sean dos partes que tenemos que hacer, claro. sí, la primer parte, ¿cómo es tu nombre? Porque te aparece iPhone, no dice el nombre acá en Ay, perdón, Nicole Márquez soy yo. Nicole. Nicole, la primer parte es un cuestionario y los cuestionarios son muy concretos. No dan ya mismo el formato de cuestionario, no es para explayarse. Además, por un tema de agilidad, lo configuramos de manera que se autocorrija. Entonces no es para explayarse para nada. El cuestionario es muy concreto, de definiciones y de claridad conceptual. Una segunda parte es una tarea, ahí en la tarea sí requiere más redacción, más elaboración y más reflexión. Pero es más, o sea, es una parte más concreta, o sea, no tiene tantas preguntas. Cuando tenés un cuestionario con 10 preguntas, obviamente que es como más esquemático. Ahora, en la tarea, no nos hemos puesto de acuerdo todavía en cuántas preguntas van a haber, pero como les decía recién, son preguntas también opcionales, porque ahí tienen que aparecer los temas que dio la otra profesora y los temas que di yo, ¿tá? En los que hice hincapié, y ustedes van a elegir el que vimos en el aula. Les vamos a aclarar igual para que ninguno se confunda, y esa parte requiere como un poquito más de reflexión y poner un poco más de ustedes y de redacción personal. Entre las dos tareas se suman las 2 horas obligatorias reglamentarias. No nos podemos pasar de 2 horas. Entonces, 1 hora para el cuestionario, 1 hora para la tarea, esa es la parte escrita. Y ahí se define si llegan a 7, aprueban, si tienen menos de 5, menos de 5, no aprueban el examen. Si llegan a tener 6, pero no llegaron al 7, se da un oral que no supera los 30 minutos. Y el oral puede ser sobre temas que estaban flojos o dependiendo cómo sea el escrito, o preguntas que no se hayan hecho. Muy bien, muchas gracias. Ahora me quedo un poco más tranquila. Me pongo nerviosa cada vez que tengo que escribir. No, tranquila. Bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta más sobre la modalidad, sobre lo que quieran? Dice, Raquel creo que preguntó algo ahí. Temas de otro curso, ya que es el mismo cuestionario. Exacto, Raquel. Los temas, el cuestionario van a ser todo preguntas que vimos en el curso, de temas que vimos en el curso. ¿tá? Nada que no hayamos tocado. Después, en la consigna, en la tarea, donde ustedes tengan que escribir, ahí van a elegir la pregunta, pero la pregunta que van a elegir va a ser la que vimos, porque por ejemplo, si a ustedes les toca el tema, ven una consigna con el tema filosofía en tiempos de pandemia, van a decir, ¿y eso esta mujer cuándo lo vio? No, nunca lo trabajó. Y es porque justamente eso lo van a seleccionar los estudiantes de la región 4. Los de la 1, 2 y 3 se van a dar cuenta porque son todos temas que hemos trabajado en el curso. Muy bien. Si tienen cualquier otra duda más, o si el día antes del examen están nerviosos y tienen preguntas, ya tienen mi correo electrónico, ¿tá? Y por las dudas, el que no lo tenga, lo voy a anotar acá en... Lo voy a poner acá en el chat. ¿tá? Lo anoto acá, para que ustedes lo tengan. Nos quedan 2 minutos. ¿tá? Ese es mi correo personal, y cualquier pregunta o duda de último momento, saben que ahí me van a encontrar.
yo contesto los mails de una forma casi automática, es como si fuera un WhatsApp, así que si yo veo el mensaje, que seguramente lo voy a ver, y les surge cualquier pregunta, me encuentran ahí. ¿Está? De todas formas, ya está habilitada el aula de examen, así que ahí les voy a estar avisando y confirmando con seguridad el horario del examen. Pero ya les digo, va a ser de mañana y dependiendo de los horarios, no creo que se vaya más de las 5 de la tarde. Ustedes manéjense así, desde las 9 a las 5 tener un margen de disponibilidad. Bueno, me despido por las dudas que esto se corte abruptamente. Gracias por conectarse. Les deseo mucha Bárbaro, suerte para el examen. bárbaro. Les mando Muchas un gracias, beso. profesora. Chao, Cualquier muchas cosa nos comunicamos. gracias. Chao. Gracias, chao. Chao. Muchas gracias. Chao.